Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo. Es un espacio para divulgar los trabajos académicos y científicos que hacen los profesores, investigadores y los estudiantes en Yucatán. Y en este caso vamos a platicar con Jorge Adán Cobá Victoria, quien es estudiante de Arqueología de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY, y su trabajo es Género y Sexualidad en el área maya. Gracias, Jorge. Buenos días. Gracias por compartirnos tu trabajo. Para empezar, Jorge, ¿qué es género y qué es sexualidad? Bueno, antes de empezar es conveniente que nosotros definamos qué se entiende por género y qué se entiende por sexualidad. El género puede ser definido como aquellas características o diferencias que una sociedad propone o cree que deberían de ser las pertinentes para las personas, hombre y mujer, por lo que se puede decir que es una construcción social. Por otro lado, la sexualidad es todo proceso que inicia desde que nosotros nacemos hasta que nosotros morimos, la cual incluye actitudes, pensamientos, habilidades, prácticas, pensamientos que van de la mano con el sexo o los órganos reproductores tanto del hombre como de la mujer. También incluyen el erotismo, la reproducción, así como otro tipo de prácticas. Podría decirse que la sexualidad es más relacionado con la parte biológica del cuerpo. ¿Cómo se da el género y la sexualidad en la arqueología, la antropología, Jorge? Bueno, pues yo vengo estudiando arqueología, la cual es una rama de la antropología, y pues el estudio del género en la antropología... Desde 1990, ¿verdad? Sí, un poco antes de hecho. El género se empieza a estudiar en la década de los 70, porque más que nada la antropología lo que buscaba era tratar de reivindicar el papel que tenían las mujeres en ese entonces, no solo en el ámbito académico, por así decir, sino también en el ámbito social, pues era bastante común que los trabajos de investigación que realizaban los hombres, por ejemplo, eran los que más se publicaban o se les prestaba más atención. Incluso existía como que cierta discriminación hacia los trabajos que realizaban las mujeres. Por parte de la arqueología, el estudio de género pues nace en un poco tiempo después, en la década de los 90, y esto de acuerdo a los distintos movimientos feministas que estaban ocurriendo en esa época. Y sobre todo, al igual que con la antropología, pues se trató de hacer una crítica, ¿no? En el sentido de que también estaban ocurriendo este tipo de situaciones, no solo en la antropología, sino en la arqueología y en otras disciplinas. Por otro lado, la sexualidad como una rama del género surge en la década de los 90, por ahí finales de los 90, porque se empiezan a dar a la luz o a salir a la luz distintos objetos o materiales arqueológicos que tenían cierto carácter erótico o relacionado con el cuerpo y las relaciones sexuales, y esto incentivó la curiosidad de más de uno, pero no es hasta finales de los 90, como te comento, que los estudiosos y principalmente las arqueólogas se empiezan a interesar en el estudio de la sexualidad de una manera más científica, podría decirse. Y pues algunas de esas manifestaciones relacionadas con la sexualidad que salieron a la luz o se dieron más a conocer en esta época, se encuentran, por ejemplo, los frescos de Pompeya, en donde existen los llamados lupanares, que actualmente o ahora se les diría como prostíbulos, en donde existen varias pinturas en donde se enseñan a las mujeres que trabajaban en este tipo de actividades como la prostitución, pues realizando el mismo acto sexual. También están las pinturas que se encuentran en vasijas griegas, que son muy conocidas, a lo menos los griegos, porque ellos se representan muchas de las veces con los cuerpos desnudos o pues bastante mostrando más que nada el cuerpo, ¿no? Y también los fascinum romanos, que en pocas palabras pues vendrían siendo representaciones fálicas o del órgano reproductor masculino. Nos vamos a un corte comercial y regresamos porque nos van a explicar el género y la sexualidad
en el área maya. Regresamos. Entiende que esto es grilla y si te gusta ganar bien, aguántate. Los temas relevantes de la política yucateca con un toque de humor muy particular. A palo dado, ni Dios lo quita. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un espacio para divulgar los trabajos académicos y científicos de nuestros académicos y estudiantes en Yucatán. Y para eso estamos hablando con Jorge Adán Victoria, quien es estudiante de Arqueología de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY y nos está hablando sobre la sexualidad, el género en el área maya. Gracias por regalarnos tus investigaciones, Jorge Adán. ¿Cuál es la percepción mesoamericana del cuerpo? Sí, bueno, pues es importante hacer mención cuál era la percepción o la cosmovisión que se tenía en el área mesoamericana del cuerpo, pues para más que nada poder entender por qué realizaban esas representaciones de los cuerpos humanos y también pues de las relaciones sexuales pues en sus pinturas o en sus murales. En este caso nos tenemos que remontar a un autor que nosotros como arqueólogos o estudiantes de arqueología utilizamos mucho, el cual es Alfredo López Austin, el cual nos menciona que a lo menos en el área de Mesoamérica concebían el cuerpo con partes importantes, las cuales las menciona como centros anímicos. Estos centros anímicos se encuentran en todas las partes del cuerpo, pero principalmente en la cabeza, el corazón y el hígado. Cabeza, corazón e hígado. Cabeza, corazón e hígado. Se supone que son los más importantes centros anímicos. Y estos, si alguno de los tres fallaba, pues obviamente no se podía dar el buen funcionamiento de no solo del cuerpo, sino pues la relación que existía entre las personas mismas. También algo que nos menciona Alfredo López Austin es la dualidad que existe en la cosmovisión y el universo, es decir, el sentido de los opuestos, ya sea macho, hembra, hombre, mujer, lado derecho, lado izquierdo, arriba, abajo, día, noche. Ese tipo de opuestos también son muy importantes de entender y más adelante te voy a comentar por qué en ese sentido, ya más enfocados en el área maya. ¿Cómo es la sexualidad en Mesoamérica? Para empezar, déjame comentarte que pues la sexualidad, aunque ha sido pues bastante trabajada, a lo menos en arqueología y en el área mesoamericana, según en una opinión personal, se ha quedado como que un poco estancada en las mismas temáticas, ¿no? Pero pues yo te puedo mencionar, a lo menos en el caso de la población o la sociedad mexica, que muchos autores la manejan como que la moral sexual de los pobladores entre los mexicas era equiparable o comparable a la de los españoles a la llegada de contacto. Esto puede sonar pues bastante curioso, pero incluso hay evidencias que dicen que existían o ya manejaban el término de pecado. No como tal lo manejamos actualmente, que pecado pues podría abarcar muchas más cosas, sino más que nada el pecado sexual o carnal. Entonces podría decirse que en ese sentido eran ligeramente parecidos a la sociedad española de esa época. Incluso pues nosotros sabemos que la sociedad mexica estaba permeada con todos los valores que enseñaban los profesores a sus alumnos, los padres a sus hijos, y pues esto era no solo en las escuelas, sino en la misma casa, por lo que es de deducir que pues obviamente temáticas como la sexualidad se tenían que manejar dentro de la casa.
Algunas prácticas como la homosexualidad incluso eran perseguidas, algunas veces eran castigadas por los mismos pobladores, y pues vemos que es, como te comento, que es bastante parecida a lo que pensaban los españoles de esa época. Pero además ellos veían, ¿cómo veían a las otras poblaciones? ¿Cómo veían, por ejemplo, a los huastecos? Sí, pues esta es muy interesante porque la otra cara de la ¿A los moneda... huastecos? ¿Cómo los...? Sí, eran bastante diferente, por así decir. Según Bernal Díaz del Castillo, el cual es uno de los grandes cronistas de Mesoamérica, los describe como personas que eran pecaminosas, las cuales andaban desnudos. En sodomías. Exactamente. Como te comento, andaban desnudos, y esto es bastante interesante porque para la época pues obviamente ya existían... Vestían como papas, con Ajá. uñas largas y cabello largo. Sí, pero Sí, según Bernal Díaz de Castillo. según él, pero pues para la época ya existían obviamente vestimentas pues bastante elaboradas, ¿no? O sea, no era muy común que anden desnudos, por ejemplo. También nos menciona Bernal Díaz del Castillo que pues las relaciones homosexuales entre ellos eran pues bastante comunes. Igual existían relaciones entre padres e hijos, hermanos y hermanas. Eso, ¿dónde se daba con qué población se daba? Entre los huastecos. Entre los huastecos. Sí, nos menciona Bernal Díaz del Castillo. Sobre todo los huastecos del Golfo. Sí, como menciona él. Y pues, como te comento, pues es bastante diferente a la percepción que los mexicas tenían para esa época. Sí, o sea, era una sociedad que sí sabía de reglas, ¿no? ¿Qué se sabe de la sexualidad entre los antiguos mayas? A diferencia de otras poblaciones o sociedades, se distingue a la sociedad maya, que pues es una de las culturas que eran más abiertas en el sentido de las actividades o actitudes que estaban relacionadas con la sexualidad. Algunas de estas actividades eran abiertamente sabidas, las cuales eran las que se representaban en los códices, en los murales, las pinturas, las figurillas y también las esculturas, pero otras no eran muy abiertamente sabidas y eran las que normalmente se representaban en lugares escondidos como lo son las cuevas. Nos vamos a un corte comercial y regresamos, porque estamos aprendiendo de cómo era la sexualidad en el área maya. Regresamos. Descubre qué hay detrás de los personajes que están cambiando la historia de la península, en una entrevista con alguien que los conoce a fondo. La entrevista con Luis Alberto Rivas. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Las noticias más importantes de nuestra entidad, con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia, en Yucatán es noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, y estamos platicando con Jorge Adán Cova Victoria, quien es estudiante de Arqueología de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY. Y el tema que estamos conversando con él es Arqueología de Género y Sexualidad en el área maya. Jorge, nos estabas platicando, ¿cuáles son las fuentes que utilizan para hablar de la sexualidad en la arqueología del área maya? Sí, fíjate que pues en un principio se pensaba que cuestiones de género y sexualidad eran más que nada o deberían de ser estudiadas por disciplinas relacionadas con las ciencias biológicas,
era bastante común que pensaban que la sexualidad la debería de estudiar un médico, pero no un sociólogo o un antropólogo, o en su caso, un arqueólogo. Pero pues en nuestro caso, la mayoría de los materiales que utilizamos para poder hacer uso y estudiar la sexualidad y el género se encuentran la iconografía, la cual está presente en figurillas de cerámica, en esculturas, las pinturas también murales o pinturas que se encuentran también en vajillas o en platos de cerámica. También entre ellos se encuentran las fuentes históricas, las cuales son los relatos y los escritos de los cronistas y los frailes, pero en este último hay que tener pues cierta cautela, por así decir, porque Desde su visión. sí, porque pues cuando ellos llegaron pues tenían obviamente una preconcepción, era otro mundo totalmente diferente pues al que cuando llegaron, ¿no? Lo que se encontraron. Tenían que justificar su conquista. Sí, La obviamente. destrucción. Y pues cuando llegaron, pues uno de los principales motivos que querían hacer era evangelizar, obviamente, ¿no? ¿Cuáles son las actividades relacionadas con la sexualidad más comunes en el área maya? Pues existen muchas actividades, actitudes y prácticas, y pues a continuación te voy a mencionar algunas de las más importantes. Primero te voy a mencionar acerca de los enemas, ¿Qué son? los cuales son instrumentos que la mayoría de las veces eran elaborados de hule o de calabazas, y los cuales servían para introducir bebidas fermentadas a través de la vía anal. Esto porque es a través de esta vía que se absorben de mejor manera, se supone. A lo menos en el área maya existen varias evidencias, entre ellas las del caso de los relieves de San Diego en Santa Elena, o también en el caso de Guerrero en Xochipala. En la cuestión de los enemas, existen varios pensamientos que manejan los autores. Primeramente está la idea tradicionalista, por así decir, que habla que los enemas eran usados principalmente en rituales o fiestas, pues es en estas actividades donde más se consumía el alcohol o las bebidas fermentadas. Pues obviamente se utilizaban o era como que un instrumento de acompañamiento para este tipo de actividades. Pero más recientemente y a nuevas investigaciones se habla o se puede hablar de otro probable uso que le pudieron haber dado a los enemas. Este es como instrumentos para poder introducir al tracto digestivo probióticos, los cuales son muy buenos para el tracto digestivo y el estómago. Y se sabe que a lo menos bebidas fermentadas como el mezcal y el pulque pues son bastante ricos en probióticos. Otra actividad que es muy conocida pues desde tiempos ancestrales y que lo único que ha ido cambiando pues es la percepción que nosotros tenemos acerca de ella, es la homosexualidad. A lo menos en el área maya, el fraile Fray Diego de Landa nos menciona que, según desde su percepción y de lo que observó, la homosexualidad no estuvo presente en el área maya. Incluso nos menciona que en las escuelas donde era común que se junten jóvenes con sus profesores y que eran, por así decir, de tiempo completo, tampoco observó este tipo de actividades, y que también en este tipo de casas de estudio, por llamarles de alguna manera, introducían mujeres en las noches, por lo que según Fray Diego de Landa no existió. Pero por otro lado, Fray Bartolomé de las Casas nos menciona que sí que estuvo presente entre los mayas de Guatemala en este caso, sobre todo a la hora de que querían prevenir embarazos en mujeres menores de 30 años, por lo que no solo se servía como una práctica relacionada con la sexualidad en sí, por así decirlo, sino también como un método anticonceptivo de esa época. También menciona que, a diferencia de Fray Diego de Landa, que en las casas de estudios sí existían, y que incluso los mozos o profesores de esa época abusaban de los niños. Y esto, en palabras de Fray Bartolomé de las Casas,
una vez que terminaban sus estudios, pues era muy difícil que se les quite aquel vicio. Esto en palabras de Fray Bartolomé de las Casas. El término homosexualidad se puede decir que es un término atemporal, o sea, no se podría o debería de utilizar para la época prehispánica. Incluso no hay una palabra que se refiera a homosexualidad como tal en esa época. Lo más cercano que existe es el término Ixchupulchip, que en español vendría siendo como hombre que es amanerado o hombre que es afeminado. Es femenino y o hombre que se viste como mujer. Igual está la androginia, la zoofilia. Sí, en el caso de la androginia, por definición, pues son aquellas ambigüedades que existen tanto en el ámbito físico como psicológico. Algunos autores manejan que la androginia pues es parte o considerada parte de las identidades transgénero, y algunos autores también manejan la androginia como sinónimo de hermafroditismo, pero esto último es completamente erróneo. En el caso de los mayas, en su cosmovisión había un concepto que se llama el principio de lo masculino y lo femenino. Nuevamente vemos esta dualidad que te comentaba en un principio de Mesoamérica, de lo que debería de ser o tomarse en cuenta como masculino y como femenino. Y en este caso, una persona se consideraba como ambas, con el lado derecho del cuerpo como de la parte masculina y del lado izquierdo como de la parte femenina, y que una persona no se podía considerar completa, por así decir, hasta el momento de que pues ésta se case o contraiga matrimonio, para que puedan trabajar en conjunto como lo hace el lado derecho e izquierdo del cuerpo. Pues es bastante interesante, ¿no?, el pensamiento que ellos tenían en este aspecto. ¿Cuál es la opinión de las personas sobre estas actividades y su grado de aceptación? Pues fíjate que hace poco pues tomé un curso de arqueología experimental. En este caso el trabajo que realicé era relacionado a hacer encuestas sobre este tipo de actividades que, como ya mencionaste, pues todavía hay más. Existe la zoofilia, las relaciones entre deidades viejas y jóvenes. Entonces el trabajo más que nada era pues saber cuál era la opinión que tenían estas personas sobre estas actividades que se sabe existían en la época prehispánica y que hasta ahora siguen existiendo. Lo que hice fue que en compañía de otro compañero nos fuimos a la comunidad de Izamal, obviamente para que tengamos pues una percepción o un pensamiento un poco más alejado o menos influenciado como lo podría llegar a ser Mérida. Y en este caso, luego de realizar las encuestas que iban en grado de aprobación, por así decir, de acuerdo a lo que pensaban las personas de Izamal sobre este tipo de actividades, ya después elaborando gráficas y otro tipo de datos, nos dimos cuenta de que muchas de estas actividades persisten sin ser aceptadas, sobre todo por el género masculino, en actividades como lo son la homosexualidad o el travestismo. Okay. Pues gracias, Jorge. El tiempo aquí ya nos agotó y gracias por regalarnos tus conocimientos en este tema tan interesante. Sí, gracias a ti. Y a ustedes, gracias por acompañarnos.